¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la UA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 2. Izuku fue sacado a rastras de la sala, esposado, flanqueado por agentes. Tenía la cabeza gacha, pero sus ojos ardían de ira, hirviendo bajo una capa de resentimiento silencioso. Afuera, un mar de reporteros lo esperaba, con las cámaras encendidas y los micrófonos al frente, capturando cada momento humillante mientras lo hacían desfilar. Detrás de él, el profesorado y el personal de la UA observaban con rostros fríos y estoicos, de espaldas al chico al que una vez habían elogiado. Los reporteros se agolpaban, gritando preguntas y comentarios. Uno de ellos se burló: los estudiantes de la UA son verdaderos héroes por desenmascarar a este traidor. Otro elogió: gracias a Bakugo y a los demás, esta noche todos podemos sentirnos un poco más seguros. Izuku apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. Su corazón latía a un ritmo frenético, su cuerpo temblaba de rabia apenas contenida. Agradecían a sus compañeros, los elogiaban por volverse contra él, por etiquetarlo de villano sin escuchar jamás a su lado. Su madre, Inko, estaba siendo retenida por la seguridad mientras intentaba alcanzarlo. Su voz desesperada fue ahogada por la multitud. Algunos reporteros se volvieron hacia ella, murmurando comentarios duros. Sus palabras eran como cuchillos que la atravesaban. Supongo que ser villano es cosa de familia, se burló uno. ¿Qué clase de madre cría a un traidor? Debe estar avergonzada de él, añadió otro, sonriendo mientras el rostro de Inko se arrugaba de dolor. Izuku sentía la sangre hirviendo, la visión se le encogía mientras la ira rugía en sus oídos. De repente, con una oleada de adrenalina, se retorció contra los oficiales, que lo sujetaban y se liberó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, cargó contra Bakugo, su antiguo amigo y rival, el que lo había condenado sin vacilar en el tribunal. La cabeza de Izuku impactó contra el rostro de Bakugo en un brutal cabezazo, cuyo impacto resonó entre la multitud caótica. Bakugo se tambaleó hacia atrás, maldiciendo. Justo cuando Izuku levantó la rodilla, su furia se canalizó en un golpe brutal que le rompió el brazo con un crujido espantoso. «Eso es por traicionarme, bastardo», gruñó Izuku, con la voz cargada de veneno. Los oficiales lo alcanzaron en segundos, sujetándolo con más fuerza, tirándolo hacia atrás, pero no había terminado. Su mirada se fijó en Uraraka, quien lo había visto todo con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. «Me abandonaste por ese bastardo de Pomerania», espetó, con la voz cargada de amargura y desprecio. «No eres más que un impostor inútil, un falso héroe, no, eres mejor que los demás». El rostro de Uraraka se contrajo por la sorpresa, con el dolor reflejado en sus ojos, pero a Izuku ya no le importaba. La amargura y la ira lo habían absorbido por completo, convirtiendo su otrora bondadoso corazón en un núcleo endurecido de resentimiento. Mientras lo arrastraban de vuelta a la camioneta policial, aún podía oír a la multitud a su alrededor, burlándose, condenándolo, susurrando cosas horribles sobre él y su madre. El odio, la traición, todo se enroscaba en su interior, alimentando la llama oscura que se había encendido en su interior. Miró hacia atrás una última vez, encontrándose con la mirada llorosa de su madre, y una amarga determinación se apoderó de su corazón. Lo habían destruido, todo, en lo que había creído, todo por lo que había luchado, y ahora, todos pagarían. A Inko se le partió el corazón al ver cómo se llevaban a su hijo, con el rostro aún contraído por la ira y la traición. Se liberó de las medidas de seguridad que la sujetaban y corrió tras él, con la voz temblorosa mientras gritaba desesperada: «Izuku, Izuku, por favor». Izuku, esposado y sujetado con fuerza por los oficiales, giró la cabeza lo justo para ver a su madre abriéndose paso entre la multitud. Su rostro era una mezcla de terror, angustia e impotencia, una mirada que nunca antes había visto y que deseaba poder borrar. Apretó la mandíbula, mientras una punzada de culpa se filtraba entre las grietas de su ira. «Inko Midoriya, por favor, quédate atrás», gritó uno de los agentes, intentando detenerla, pero ella se negó a escuchar. Se tambaleó hacia adelante, con la respiración entrecortada,
mientras extendía la mano temblorosa hacia la furgoneta policial donde metían a su hijo a empujones. Por favor, no se lo lleven, gritó con la voz entrecortada. Izuku no es un villano, es mi hijo, mi niño precioso. Por favor, denle la oportunidad de explicarse. La multitud observaba, algunos con lástima, otros con juicio en la mirada. Susurros flotaban en el aire, sus palabras venenosas la atravesaban como cuchillos. Pobre mujer, crió a un monstruo. Debería haberlo pensado mejor. Siempre estuvo demasiado cerca de esos villanos. No, a Inko casi le fallaron las rodillas al oír los comentarios de odio, pero se obligó a mantenerse erguida, con el amor por su hijo dándole fuerzas. Llegó a la furgoneta, justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse y vislumbró por última vez el rostro de Izuku a través de los barrotes. Su mirada se suavizó, solo por un instante, con un destello de tristeza y arrepentimiento en su mirada. Izuku, gritó, apretando la mano contra el frío metal de la puerta de la furgoneta. Lucharé por ti, no dejaré que te lleven así. Los ojos de Izuku se clavaron en los de ella, la ira se desvaneció por un instante, reemplazada por algo vulnerable, algo que le recordó al niño que solía aferrarse a su pierna, con los ojos abiertos y esperanzado. Pero entonces, la puerta se cerró de golpe, impidiéndole ver, y la camioneta rugió y arrancó. Inko se desplomó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro mientras veía a su hijo desaparecer calle abajo, arrebatado por un mundo que se había vuelto en su contra. Sus sollozos llenaban el aire, crudos y desgarradores, el amor de una madre expuesto a la vista de todos. Izuku, lo siento mucho, susurró, agarrándose el pecho como si pudiera contener los pedazos de su corazón roto. No me rendiré contigo, encontraré la manera de recuperarte, pase lo que pase. Pero a medida que la multitud se dispersaba, entre susurros y miradas hostiles, Inko se dio cuenta de que su batalla apenas comenzaba. El mundo había tildado a su hijo de villano, y ahora, al parecer, tendría que enfrentarse sola a todos para demostrar su inocencia, aunque solo ella creyera en él. El corazón de Inko Midoriya latía con fuerza de dolor y furia mientras se dirigía hacia los profesores de la UA reunidos fuera de la sala del tribunal. Su rostro, normalmente amable, estaba contorsionado por la rabia, y sus ojos ardían con una intensidad que captó la atención de todos. Nezu, Aizawa y All Might estaban frente a ella, intentando parecer decididos, pero no podían disimular la inquietud que sentían bajo su mirada furiosa. Se detuvo frente a All Might primero, con las manos temblorosas de emoción. Sin previo aviso, levantó la mano y le propinó una fuerte bofetada, cuyo eco resonó a su alrededor. La sorpresa era evidente en los ojos de All Might, pero no respondió. Se quedó allí, sin palabras, mientras la voz de Inko se alzaba, llena de dolor y rabia. ¿Cómo pudiste, Siseo? Con la voz quebrada. Tú, el hombre que mi hijo idolatró toda su vida, el hombre que prometió protegerlo, y así es como le pagas, dejando que se lo lleven como a un criminal. El rostro de All Might se ensombreció, la culpa lo invadió mientras intentaba articular palabra, pero Inko no le dio oportunidad. Se giró hacia Aizawa, con una furia inquebrantable. ¿Y tú, Eraserhead, conociste a Izuku, lo viste luchar por sus compañeros, por ti, por esta escuela? ¿Acaso nada de eso te importó? Su voz destilaba desprecio. Todos lo llamaban héroe, hasta que fue más fácil dejarlo de lado. Aizawa bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada penetrante. La vergüenza era evidente en su silencio. Justo entonces, Mitsuki Bakugo se acercó con la preocupación grabada en el rostro. Extendió la mano, como para consolar a Inko, pero ésta retrocedió, ensombreciéndose aún más. Ni se te ocurra, espetó Inko, con la voz cargada de veneno. Ya ni siquiera me consideres tu amiga, Mitsuki. Por culpa de tu mocoso, mi hijo está en la cárcel. La imprudencia de Katsuki, su odio, todo eso condujo a esto. Apretó los puños y su don, que solía mantener bajo control, empezó a flaquear, una manifestación de sus abrumadoras emociones. Antes de que nadie pudiera reaccionar, extendió la mano hacia Katsuki, quien estaba cerca, observando la escena con una mezcla de molestia y confusión. Con un repentino impulso de su don,
Apuntó a los nervios del brazo de Katsuki, tirando, con fuerza. Katsuki jadeó, con el rostro contorsionado de dolor al sacudirse el brazo involuntariamente. Apretó los dientes, agarrándose la muñeca mientras los nervios le ardían bajo su influencia. Inko, detente, gritó Mitsuki horrorizada al ver a su hijo tambalearse hacia atrás, haciendo una mueca de dolor. La policía actuó con rapidez, conteniendo a Inko antes de que su don se intensificara, pero su furia persistió. A pesar de que los agentes la retenían, logró lanzar una última mirada fulminante a Mitsuki. Este es mi regalo, Mitsuki. El dolor que siente mi hijo, piensa que es solo una fracción de lo que siento ahora. Mitsuki, conmocionada y desconsolada, suplicó a la policía, por favor, retiren los cargos. Es una madre que sufre. No puedo culparla por arremeter. Los oficiales intercambiaron miradas, aflojando a regañadientes a Inko, pero informándole que quedaría bajo arresto domiciliario debido al incidente. Inko no se resistió, simplemente se desplomó, su rabia se desvaneció en una tristeza tan profunda que amenazó con consumirla. De vuelta en casa, Inko se sentó sola, confinada pero sumida en su angustia. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras aferraba una fotografía de su hijo, el niño que una vez fue su alegría, su orgullo. Susurró a la habitación vacía, con la voz apenas entrecortada. Izuku, lo siento mucho no haber podido protegerte. La casa estaba en silencio, salvo por sus sollozos silenciosos, que reflejaban su interminable preocupación y angustia por su hijo, que ahora enfrentaba un futuro incierto. Después de una semana, Inko estaba sentada sola en su sala de estar, con una copa de sake temblando en la mano mientras nuevas lágrimas corrían por su rostro. El dolor se había convertido en una opresión en su pecho, tan insoportable que apenas podía respirar. Cogió el teléfono con dedos temblorosos y revisó sus contactos hasta encontrar su nombre, su esposo, aquel en quien una vez se había apoyado para encontrar fuerzas. Ahora, una voz distante que solo podía esperar que respondiera a su llamada. Desesperada, el tono de marcado sonó una vez, 2 veces, pero no hubo respuesta. La línea se desvió a la grabadora de mensajes, y a Inko se le encogió el corazón, pero se negó a dejar que esto fuera el final. Respiró temblorosamente, con la voz quebrada al hablar en el silencio. Hisashi soy yo, Inko. Tragó saliva, apenas logrando mantener la voz firme. Por favor, te necesito. Izuku te necesita. Hizo una pausa, luchando contra una nueva oleada de sollozos. Se lo llevaron, Hisashi. Se llevaron a nuestro hijo. La UA, la corte, todos, lo tildaron de villano, de traidor, lo encerrarán de por vida, y yo, no puedo con esto sola. Es solo un niño, nuestro niño. Le arrebataron el uno para todos, lo despojaron de todo. Su voz se debilitó, apenas un susurro. Lo han etiquetado como algo que no es. Yo no fui lo suficientemente fuerte para detenerlos. Te necesito aquí. Necesito que me ayudes a salvarlo, Hisashi. Por favor, si alguna vez nos amaste, si aún te importamos, regresa y ayuda a nuestro hijo. Sus palabras se fueron apagando, su voz se perdió en sollozos ahogados silenciosos mientras presionaba el teléfono contra su frente, como si esperara que, de alguna manera él pudiera sentir su dolor a través de la distancia. No sé qué hacer sin ti, sin él, susurró, apretando el teléfono contra su pecho, como si la mera acción pudiera salvar la brecha entre ellos. La línea se cortó, el mensaje se envió, e Inko permaneció allí en silencio, sumida en su dolor. Sentía un vacío profundo en el corazón, un doloroso vacío que nada podía llenar. Tomó otro sorbo tembloroso de sake, la amargura solo amplificó su vacío interior. Ella miró fijamente la pared, preguntándose si su súplica llegaría a él, o si tendría que afrontar esta pesadilla sola, como vemos algunas fotografías guardadas donde ella se ve con su esposo en eso, preguntándose si él responderá o no. Inko estaba sentada sola a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas, mientras daba otro sorbo a la botella medio vacía que tenía delante. El amargo sabor apenas apaciguaba el dolor de su corazón, un dolor profundo que parecía que iba a destrozarla.
Apenas podía creer lo rápido que todo se había desmoronado. El marido que una vez fue su pilar, el chico que había sido su mundo, ambos se habían ido, uno a uno. Primero, su marido había sido llamado a Estados Unidos por trabajo, y ahora su preciado Izuku, arrebatado por personas en las que una vez confió, personas que consideraba su familia. Su teléfono vibró y miró la pantalla, encontrando otra notificación. Su bandeja de entrada estaba llena de mensajes, palabras desagradables y llenas de odio, dirigidas a ella y a Izuku por desconocidos que no sabían nada del chico que realmente era. Tu hijo es un monstruo, decía uno. Has creado a un traidor, espetó otro. Supongo que de tal palo tal astilla. No, solo otra familia de villanos sin valor. Las palabras la hirieron como un cuchillo, cada una abriéndole un poco más la herida del pecho. Ya no podía soportarlo, no podía contener las lágrimas que le corrían por el rostro mientras revisaba el odio que llenaba su bandeja de entrada. Temblando, tomó su teléfono y marcó un número familiar. Necesitaba oír su voz, necesitaba creer que había alguien más en este mundo que se preocupaba por su hijo. Pero la llamada solo sonó hasta que saltó el buzón de voz. Respiró hondo, conteniendo un sollozo, mientras dejaba un mensaje. Por favor, regresa, suplicó al teléfono, con la voz apenas un susurro. A nuestro hijo, se lo llevaron, y yo, no sé qué hacer. Está solo y no puedo protegerlo. Por favor, vuelve a casa. Ayúdame a salvarlo. No puedo perderlo también. Colgó, con el corazón hecho pedazos. Mientras apretaba la botella con más fuerza, las lágrimas seguían rodando por su rostro, cada una un reflejo de la amargura y el dolor que se habían arraigado en su alma. Suscríbete para más.